¿Es la muerte realmente una tragedia? Tal vez esta película cambie tu percepción de ella. Una escritora llamada Ingrid está en una firma de autógrafos. De repente se encuentra con una amiga que viajó hasta ahí de otra ciudad. Conversan y tristemente su amiga les revela que la razón de su viaje es para visitar a una amiga en común llamada Marta, ya que lamentablemente tiene cáncer. Ingrid visita a Marta, la cual le dice que tiene cáncer cervical en fase 3 que no es operable. Esta enfermedad tiene 5 fases, siendo la fase 0 la más leve y la fase 4 la más dañina. La fase 3 se da cuando el cáncer ha llegado a expandirse a tejidos cercanos de donde se originó y ha llegado a ganglios linfáticos. La última fase, la cual es la metástasis, significa que la enfermedad se ha propagado por todo el cuerpo y ha llegado incluso a órganos lejanos. Marta forma parte de un tratamiento experimental y hasta el momento le ha funcionado. Menciona que después de haber aceptado el final, sobrevivir es decepcionante. Ella estaba lista para irse y no quería ningún tratamiento, pero los doctores insistieron. Este elemento es clave ya que expone la premisa de la película. ¿Es posible elegir morir hoy en día? Al final del video profundizo en esto. Marta habla de su hija, llamada Michelle. Ambas nunca tuvieron una buena relación. Marta nunca se interesó realmente en ella como madre, ya que fue madre soltera cuando apenas era adolescente. Marta cuenta la historia de su embarazo. Ella salía con un joven llamado Fred. Sin embargo, un día fue reclutado para ir a Vietnam. Cuando volvió estaba diferente. Bebía mucho y tenía trastorno de estrés postraumático. Fred planeaba irse de la ciudad y empezar en otro lado. De repente empieza a besarse con Marta y es en esta relación que quedará embarazada de Michelle. Tiempo después Marta y Fred quedaron para verse. Ella le avisó que estaba embarazada y que sus padres la apoyarán con el bebé. Fred se muestra indiferente a esto y solo dice que consiguió trabajo en un hospital. En el presente Marta excusa a Fred diciendo que él se fue antes de que la bebé nazca. Sin embargo, a lo largo de los años Fred nunca llamó para preguntar por su hija. Un día, Marta descubrió que Fred se había casado y había fallecido recientemente. Su esposa le contó que mientras viajaban en el auto vieron una casa quemándose. Se aproximaron y Fred empezó a revivir traumas de la guerra. Dijo que había gente dentro y se metió para ayudar. Sin embargo, murió quemado. Cuando los bomberos llegaron dijeron que la casa estaba abandonada hace mucho y que el único cuerpo que encontraron fue el de Fred. Marta comenta que le contó sobre la muerte de su padre a Michelle, pero no cómo se embarazó ni cómo lo conoció. Marta e Ingrid quedan otro momento. Ingrid menciona que escribió una biografía ficcionalizada. Marta revela que como corresponsal de guerra nunca añadió ficción a sus historias, excepto a una. Recuerda cuando estaba en Irak. Ahí su compañero Martin le presentó a un sujeto. Marta luego descubrió que el sujeto tenía una relación con Martin. Ambos se veían en sitios donde había guerras. A pesar de ser católicos no les importaba el pecado, ya que luego de ver la guerra muchas cosas dejan de ser importantes. Marta dice que escribió su historia en la computadora, pero nunca la publicó. En eso Marta menciona a Damien, un amante en común que ella e Ingrid tuvieron de jóvenes. Conversan sobre él y lo que vivieron en su momento. Otro momento Marta le confiesa una noticia terrible a Ingrid. Tiene metástasis en el hígado. Queda decepcionada por haber tenido esperanzas que el tratamiento experimental iba a funcionar. Siente una gran agonía y tristeza. Un poco más tarde empieza a nevar y Marta narra un fragmento de un relato de James Joyce llamado La muerte. Otro día Marta e Ingrid quedan en un café. Marta le da una noticia sorprendente. Le dice que consiguió una píldora de eutanasia y solicita su ayuda. Dice no querer degradarse hasta ser completamente inútil y tampoco quiere estar sola en su último día. Sugiere que vivan juntas un tiempo y le pide a Ingrid estar en la habitación de al lado cuando llegue el momento. A lo largo de la historia, Marta se siente desconectada del mundo. A través de sus comentarios se evidencia una desconexión emocional de él. De este modo, el título de la película y la frase de estar en la habitación de al lado simboliza la desconexión emocional y psicológica que una persona que está al final de su vida podría estar experimentando. Esta persona experimenta el aislamiento al verse fuera del mundo que conoció, al verse completamente sola en la habitación de al lado. Marta planea alquilar un lugar y gestionar lo necesario para que Ingrid no tenga problemas legales. Ingrid se niega en primera instancia, pero finalmente acepta. Antes de que se despidan, Marta menciona que el cáncer es una lucha entre el bien y el mal. Es una guerra donde la gente no utiliza expresiones como terminal o incurable, porque implica ser derrotado. Estas frases demuestran la visión que se tiene como sociedad sobre la muerte, pero de esto te hablo después. Ingrid retorna a casa con Damien. Ella le cuenta todo lo que Marta quiere hacer y él está dispuesto a ayudar con un abogado y en todo lo que sea necesario. Ingrid y Marta van al sitio alquilado que Marta eligió como su última morada. La casa es hermosa, tiene un jardín que da a varios árboles y el cantar de las aves se oye. Marta elige su habitación en el piso 1, Ingrid en la planta baja.
Al final no estará en la habitación de al lado. En eso, Marta se desespera porque olvidó su píldora. Vuelven a casa deprisa y Marta menciona que es muy difícil conseguir una píldora así, además de que es ilegal. Por fortuna logran encontrar la píldora en el escritorio de Marta, en un lugar muy visible, siendo esto una evidencia de que tal vez el inconsciente de Marta no está listo para terminar con su vida. En la noche, Marta menciona que se siente como un fantasma en el mundo, no siendo parte de él, pero estando en él aún. Al día siguiente retornan a la casa alquilada. Marta le dice que le dejará una confesión donde cuente todo lo que está haciendo por su propia cuenta para que no tenga problemas legales. Le dice que siempre dormirá con la puerta abierta y que si un día la ve cerrada, significa que su último día llegó. Ambas van a una librería. Marta ve un libro de guerra. Dice que para ir a una, incluso como corresponsal, tienes que ser como un hombre y que ella siempre fue como uno. Por ello, a su hija siempre le faltó una figura materna. Marta se siente culpable por no haber forjado un vínculo importante con su hija. Mientras van en el auto, Marta recuerda a Damien y dice que el sexo es la mejor forma de ahuyentar los pensamientos de la muerte. En la noche, Marta trata de escribir, pero no puede. Menciona que todo placer se ha reducido. Es difícil prestarle atención a algo y siempre tiene la sensación de tener poco tiempo y no querer desperdiciarlo. La quimio le ha alterado el cerebro y ni siquiera puede disfrutar de la música. Todo su ser se ha reducido a una pequeña parte de sí misma. Ingrid la abraza. Marta solo dice que quiere paz para su cuerpo y mente. Al día siguiente, Ingrid se levanta temprano y ve la puerta de la habitación de Marta cerrada. Enseguida se pone muy triste y llora. En eso, Marta sale y dice que seguramente el viento cerró su puerta, pero que ahora ya sabe lo que sentirá pronto. Ingrid solo se molesta por este comentario. En la noche ven en la televisión la película adaptada del relato de James Joyce, La muerte. El film es melancólico, con frases profundas y Marta repite una cita sobre la caída de la nieve. Más tarde salen a caminar. Marta se cansa muy rápido y menciona que en su Nuevo Testamento le dejó sus cosas a Michelle e Ingrid. En la noche, Ingrid se acuesta al lado de Marta y la acompaña a dormir. Al día siguiente, Ingrid sale diciendo que irá al gym, pero se ve a escondidas con Damien, ya que le ocultó a Marta que sigue en contacto con él. Damien le dice que consiguió un abogado. Enseguida menciona frases desmotivadoras, tal como las que Marta menciona de vez en cuando. Menciona que muchas cosas en el pasado eran más divertidas. Ingrid le dice que vive cada día esperando encontrar el cuerpo de su amiga sin vida y que eso no la desmotiva. Lo invita a ver la vida con más dicha. Mientras conversan, Marta se maquilla. Su día final habrá llegado. Damien le dice a Ingrid que tenga cuidado con la policía y las acusaciones que podría recibir. Enseguida, Ingrid llega a casa y ve la habitación de Marta vacía. En ella ve una nota de despedida diciéndole lo importante que fue en su vida y agradece por su ayuda. Afuera, en el jardín, Marta está sin vida, echada boca arriba. Ingrid se sienta a su lado y se prepara para llamar por teléfono. En las oficinas de la policía, Ingrid es interrogada por la sospecha de asistencia en suicidio. El policía, el cual es un fanático religioso, la increpa de manera irrespetuosa. Ingrid dice que no dirá nada más sin su abogado. Enseguida, Damien llega con una abogada. Ella se reúne con el policía y cuando sale dice que Ingrid no tendrá de qué preocuparse. En eso, Ingrid recibe una llamada de Michelle, la cual quiere visitar la casa donde estaba su madre. Ingrid le muestra la habitación. Le comenta que Marta le contó que está molesta por no conocer a su padre. Le cuenta cómo Marta lo conoció y cómo se embarazó. Además le dice que su padre sabía de su existencia, pero que nunca mostró interés en conocerla. Michelle dice que no conocía esa información. Ingrid solo le pide que disculpe a Marta por no ser una buena madre. Enseguida, Ingrid escribe en sus memorias en la computadora. Le escribe a Marta que aparentemente la unió más con su hija. En eso, ve a Michelle acostarse en la misma silla donde Marta estaba en sus últimos momentos. Ingrid se acuesta a su lado y empieza a nevar. La nieve cae sobre vivos y muertos. Esto simboliza la inevitabilidad de la muerte, un destino compartido por toda la humanidad y subraya la igualdad entre vivos y muertos en el paso del tiempo. Esta película cuestiona la forma en que como sociedad concebimos la muerte. Tradicionalmente solemos verla como algo trágico, un final definitivo y sinónimo de tristeza. Sin embargo, esta película nos invita a replantear esa visión, presentándola como algo completamente distinto, una liberación, un lugar de paz, un nuevo comienzo. A través de la muerte es posible reconciliarnos con nosotros mismos y con quienes hemos lastimado. Es en ese proceso donde se logra una conexión personal que quizás nunca habíamos alcanzado en la vida. Se expone cómo la muerte nos confronta con lo esencial, nos permite descubrir quiénes son realmente importantes en nuestra vida, ya que no todos
todos estarán dispuestos a acompañarnos en los momentos más difíciles o en el último tramo de nuestra existencia. Desde esta perspectiva, la película nos hace reflexionar sobre nuestra relación con la vida y la muerte. La vida es nuestra, nos pertenece y debería ser respetada la decisión de cada individuo de cómo y cuándo terminarla. Sin embargo, en la historia se observa una condena social y legal hacia estas decisiones personales. Ingrid, uno de los personajes principales, es juzgada e incluso perseguida por ayudar a Marta a terminar con su vida, una vida que al final le pertenecía únicamente a ella. Este punto expone cómo a veces las creencias religiosas y las leyes a menudo se pueden convertir en un obstáculo para las personas que quieren paz y un cierre. La vida es fugaz, los momentos de felicidad y de tristeza son efímeros, lo que convierte a cada instante en algo único y especial. Debemos valorar la vida desde una perspectiva diferente, una en la que no temamos a la muerte, sino que entendamos su papel como algo inevitable de nuestro ciclo de existencia. A través de Marta somos testigos de una visión íntima y personal sobre el final de la vida. Quizás esta perspectiva refleje algo que nosotros mismos podríamos vivir un día. Al final, lo que me llevo de esta película es la importancia de saber apreciar la belleza de la vida y de las personas que nos rodean. Nos invita a ser más compasivos y recordar que inevitablemente la muerte es lo único que une a todas las personas.